Ya llegamos a Kush Adasi. Hoy vamos a conocer un lugar con más de 3000 años de historia. Kush Adasi es conocida por ser la puerta de entrada a la ciudad de Éfeso a través de este puerto marino que está aquí atrás de nosotros, uno de los más grandes de la costa del mar Egeo. Nosotros obviamente estamos aquí arriba del crucero y vamos a esperar a que abran las puertas a las 7 de la mañana y nosotros reservamos un tour con los de Royal Caribbean para conocer toda la ciudad de Éfeso con más de 3000 años de historia, y también vamos a ir a la casa de la Virgen María. Entonces nosotros estamos arriba del barco y llegamos en el barco, que es una opción muy elegida por todos los turistas que llegan a este puerto de Kush Adasi. De hecho, el nombre de Kush Adasi significa isla de pájaro. Este nombre se deriva por el castillo o esta isla porque desde la vista, desde el mar o desde arriba, tiene forma de pájaro. Y obviamente desde ese castillo tiene unas vistas increíbles al mar Egeo. Pero bueno, ¿por qué el barco llega a Kush Adasi y no a Éfeso? Porque aquí en Kush Adasi tiene está el puerto marítimo. Y obviamente Kush Adasi es muy popular en los turistas porque llegan mucha gente a vacacionar, hay muchos hoteles, muchas tiendas, es un lugar muy popular, ¿no? Tiene una población de 130,000 habitantes, pero lo que la gente viene a esta ciudad es para ir a la ciudad de Éfeso, que está a unos 20 kilómetros de esta ciudad. Llegas al puerto y puedes pedir taxi, nosotros agarramos un tour por Royal Caribbean y pues bueno, ya no más rodeos y vamos a conocer toda la historia con más de 3000 años de historia. Pues bienvenidos a la ciudad de Éfeso. Llegamos a un lugar de más de 3500 años de historia. Estamos en Éfeso. Estas calles de Éfeso ya eran recorridas hace más, como les decía, hace más de 3500 años, y era una ciudad que se convertía en un importante centro religioso, político y comercial de su época. Éfeso es una de las ciudades del mundo antiguo mejor conservadas y lo hace un lugar muy importante para el turismo. Ahorita nosotros estamos haciendo un tour aquí con la compañía Royal Caribbean pero mucha gente viene a visitar esta zona arqueológica. De hecho, el apogeo de esta ciudad vino con el dominio y la mano dura de Alejandro Magno y posteriormente con el Imperio Romano. Y obviamente vamos a contarle un poquito de historia de Éfeso. Éfeso era una antigua ciudad greco-romana famosa por su historia, arquitectura y cultura. Fue fundada en el siglo X a.C. por colonos iónicos. Éfeso prosperó bajo el dominio de diversas civilizaciones, incluidos los lidios, los persas, los griegos, los romanos. Durante la época de la era romana fue una de las ciudades más grandes del imperio y albergó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa, que antes era un palacio de muchas columnas y hoy nada más queda una columna. Y de hecho, por su cercanía al puerto, Éfeso era una ciudad pero muy importante comercialmente hablando. Me imagino que en aquel entonces era un lugar muy increíble y se estima que en aquella época vivían como unas 250,000 personas en este lugar. Las ruinas del Agora significa la plaza. Imaginen ustedes, aquí paseaban los filósofos, los políticos, discutían sobre el tema de la filosofía, de la política. Por ejemplo, Heracleito, padre de la filosofía, nació y vivió aquí en Éfeso. Y aquí vemos al Odeón, que quiere decir el teatro pequeño, que tiene una capacidad para 1400 espectadores. Es el teatro pequeño. Después de la salida vamos a ver el teatro grande de 24,000 espectadores. ¿Okay? Podemos ver las tuberías que traen aguas potables a la ciudad. Son originales
de la época romana, del segundo siglo después de Cristo. Ahora entramos en el Odeón, sígame por favor. Aquí venimos entrando al teatro que se llama Odeón, que literalmente significa una construcción destinada a competiciones de canto y que habían entre 1.400 a 1.500 personas. Aquí probablemente había conciertos, obras de teatro o se cree que era un lugar de reunión del consejo político. Y esto era porque Éfeso era un centro comercial y político muy importante en su época. Odeón, este teatro fue construido en el tercer siglo antes de Cristo, durante la época greca, y después los romanos lo engrandecieron. Como dije, Éfeso es la ciudad greco-romana. Y hoy en día lo que vemos en Éfeso es un 20% de lo que existía en la antigüedad. Realmente 80% está esperado en las excavaciones de los arqueólogos, que en Éfeso son los turcos y austríacos. Austríacos que están trabajando desde hace muchos años. Y imaginen ustedes, todas estas colinas están llenas de ruinas. Y los arqueólogos austríacos dicen que para terminar las excavaciones con la tecnología actual tendrán que trabajar otros 2 siglos. No podemos verlo. Hoy podemos visitar solo el 20% de la ciudad, 80% como iceberg bajo la tierra. ¿Okay? Y durante las excavaciones, los austríacos, los arqueólogos, encontraron 2 estatuas de la diosa Artemisa aquí bajo del Prytaneón, es decir, palacio del municipio de la ciudad de Éfeso. 127 columnas, pero hoy en día solo una columna queda de pie. Hoy no la vemos porque fuera de la ciudad, pero hay una bella leyenda. En el año 300, un loco llamado Erostrato quemó el templo en una noche para hacerse famoso, para pasar su nombre en historia. En aquella noche nació Alejandro Magno. Se dice que la diosa Artemisa había ido para ayudar al nacimiento de Alejandro Magno, así no pudo proteger su templo del fuego. Todavía en psicometría moderna existe un término llamado síndrome de Erostrato, es decir, fama a cualquier precio. Encima de piedra, porque este edificio aquí era un hospital, era el hospital de Éfeso, donde entendemos por qué los arqueólogos aquí se encontraron esta serpiente, porque serpiente es símbolo de medicina, de farmacia. Domiciano era un emperador romano muy famoso. Pueden ver 2 columnas, los restos del templo dedicado a él. Este templo fue construido en el centro de la ciudad. Podemos ver el arco de la fuente. La fuente se llama la fuente de Polio. ¿Quién es Polio? Era el sponsor de los acueductos aquí en Éfeso. Se buscan Éfeso en internet. 2 imágenes pertenecen. La biblioteca de Celsius, que vamos a ver, y la diosa Nike, la diosa de la victoria, es original de la época griega, del segundo siglo antes de Cristo. Como dije, Nike inspiró su logo en esta forma. ¿Listo? Wow. Nike. Porque la diosa con capaz de correr muy rápido. Wow. Es original de la época griega. Puerta. La puerta así pequeña, llegamos a la calle principal de Éfeso, la Curetes. Al final vamos a ver el símbolo de la ciudad, la biblioteca de Celsius, ¿ok? Encima de esta calle, los más importantes edificios se encontraban por esta calle, como la fuente de Trajano, el templo de Adrián,
las casas de los ricos, también cacatorio. Cacatorio era donde la gente se hablaba de la política, por eso se dice que la política es una mierda. La leyenda se van a tocar dos columnas de la puerta, los deseos se van a cumplir, ¿ok? Atravesamos tocando ambas columnas. ¿Que es la de Hércules o no es? Hércules. Ahora vamos a la puerta de Hércules. Ingresamos a la famosa calle Curetes. Era una de las vías principales de la ciudad, llena de ruinas de templos y monumentos, como comentaba nuestra guía, históricos. En aquella época era una área comercial, es decir, había muchas, pero muchas tiendas. Mira, aquí en estas dos columnas la gente pasa y extiende los brazos en la puerta de Hércules. Acabamos de pasar la famosa puerta de Hércules y obviamente la gente en una leyenda que tiene que extender las manos en esas dos columnas. El gesto es de extender las manos por parte de los curetes sacerdotes. Tenía un significado ritual y simbólico relacionado con la invocación de poderes divinos o la protección. Los curetes obviamente eran sacerdotes o figuras rituales asociados con la protección y cuidado de Zeus durante su infancia. Hércules. ¿Por qué así pequeña? Porque era prohibido la entrada de los coches, que eran los coches con caballos, porque era una calle peatonal de Éfeso. Esta es la calle principal de Éfeso que se encuentra al final vemos la fachada de la biblioteca de Celsius y el Agora del Estado. Y los más importantes edificios se encontraban sobre esta calle, como las casas de los ricos. Bajo del techo moderno están restaurando las casas de los ricos romanos. Es súper interesante para ver cómo y dónde vivía la gente con dinero en la antigüedad. El templo de Adriano, la fuente de Trajano y el cacatorio se encontraban sobre esta calle. Esta calle es original en la mayor parte y el mármol es original de la época romana del segundo siglo y el mármol no viene de Italia, viene de Turquía. A 5 kilómetros están las canteras, ¿ok? Mármol local de la zona. Tiendas, imaginen ustedes, 2000 años antes, aquí los romanos hacían las compras, gastaban el dinero, como las modernas avenidas de nuestro siglo. Y aquí vemos un médico, él se llama Alejandro. Alejandro era un médico sin cabeza, un médico muy famoso de Éfeso, donde entendemos, pueden ver las inscripciones en griego y latín, porque latín era el idioma oficial en Éfeso, pero entre el pueblo se hablaba el griego, una ciudad greco-romana. Es impresionante que solamente el 20% de la ciudad ha sido excavada. Una ciudad hecha casi completamente de mármol. Un 80% de las construcciones estaban hechas de mármol en aquel entonces. De hecho, está súper resbaloso el mármol. Y hoy no queda mucho porque en otras partes del mundo y de Turquía ese mármol lo usaron porque los locales para hacer otras construcciones llegaban aquí y saqueaban todo el mármol de aquí y obviamente pues también estuvo muy abandonada esta ciudad muchos siglos y obviamente pues saquearon todo el mármol. Y obviamente la ciudad de Éfeso estaba dedicada a la diosa Artemisa. De hecho, su templo era tan importante que hoy estaba considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero hoy queda muy poco de ese templo. De hecho, estaba contando aquí en la guía que nada más queda una columna solamente. De Trajano. Señores, como ustedes saben, es el primer emperador romano nacido fuera de Italia, donde nació Trajano en España itálica, cerca de Sevilla. Esta fuente originalmente tenía 2 pisos, era enorme. El primer piso 7 metros, el segundo piso 5 metros, pero hoy en día lo han hecho más baja con las columnas más bajas, es una reconstrucción. En el centro vemos un globo de mármol
y un pie, ¿visto? Pie del emperador Trajan. Este globo representaba el mundo y bajo del pie una inscripción dice: soy Trajano, emperador romano, le he conquistado todo, ahora el mundo está a mis pies. Era modesto. Colores son originales. Mosaico es original. Aquí están los mosaicos originales. Pueden ver las ruinas de las tiendas. Aquí vivían los ricos. Las casas de los ricos, bajo del techo están Ok. restaurando. Okay. Es una entrada extra, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Una entrada extra. Un otro 10 euros para entrar. Okay. Adriano es un otro emperador romano muy famoso. Pueden ver 4 pedestales. 4 pedestales. Encima de 4 pedestales estaban 4 estatuas. Diocleciano, Maximiliano, Constanza, Clora eran 3 hermanos del emperador. La última estatua era de Antino, su amor inmortal. Lo conocen, Antino hoy en día es un icono gay. Encima del arco vemos la cabeza de una mujer. Ella se llama Tique. Tique significa buena suerte. Tique, la diosa de la buena suerte. Y detrás, encima de la puerta, cuando acercamos, vamos a ver una otra mujer con serpientes. Ella se llama la Medusa. Medusa, una figura mitológica contra desastres y mal de ojo. En Anatolia, primera está la diosa Medusa contra desastres y mal de ojo, y después el ojo azul, Al ojo turco. el ojo turco, el ojo de buena suerte. ¿Ok? Este es el templo de Adriano. Pues, Estamos en las letrinas. sí, letrinas públicas. Se paga para entrar, solo para hombres. Solo para hombres. Se llama también cacatorio, como dije, era donde la gente se sentaba y hablaba de la política. Y los baños eran lujos. Imaginen ustedes, la pared estaba revestida de mármol, el suelo con mosaico. En el centro vemos una piscina, era lleno de peces como decoración. Y aquí vemos el mármol es original. Aquí se sentaban solo hombres sin tener separación, nada privacy. Ese hablaba de la política, ¿ok? Y se limpiaba con el agua que corría en este canal. Y en la esquina había un hombre que tocaba música continuamente, así disimulaba los otros sonidos. ¿Ok? No manches, imagínense en aquella época aquí estar echar tu cake a un lado y obviamente, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue en el fútbol? No manches, ¿cómo quedó el América? ¿Cómo quedó Rayados? ¿No? Eran los baños públicos, obviamente aquí de la ciudad, y obviamente aquí eran para los ciudadanos pobres, para la gente pobre, que no tenían un baño en casa, y obviamente aquí pagaban al ingresar. Y obviamente las letrinas eran una estructura bastante avanzada y civilizada para su época, y estaban equipados con agua corriente y sistemas de drenaje, y obviamente pues estaba súper cañón, todos estaban echando su cake ahí juntos y pues obviamente contándose sus historias de amores. Ya llegamos a la estructura más famosa de Éfeso, es la biblioteca de Celso, que fue construida en honor al senador cónsul romano Tiberio Julio Celso Polemiano. La biblioteca fue construida para almacenar 12,000 pergaminos y para servir como tumba del monumental Celso. Había una leyenda, bueno, no sé si es una leyenda, dicen que es realidad, ¿no? Dicen que había un pasadizo secreto que conectaba la biblioteca con un burdel de la ciudad, del conocimiento, que es de los libros, al placer, donde está el burdel, o del burdel al conocimiento. Miren qué chulada en aquella época, ya eran cochinones en aquella época. La biblioteca de Celsius Polimeando. Era la tercera más grande biblioteca del mundo después de Alejandría y Pérgamo. El emperador Tiberio la hizo construir para su padre Celsius Polimeandus. Él era el procónsul, gobernador de Asia Menor.
Esta biblioteca fue dedicada al del 135 después de Cristo y bajo de la biblioteca todavía se encuentra la tumba de Celsius Polimeanus. La biblioteca tenía 2 pisos. En el primer piso pueden ver 4 estatuas de las mujeres. Cada mujer representaba una virtud. Por la primera, bajo de la estatua está escrito en griego, Sofía, significa la sabiduría. La segunda, arete, en greco, significa entendimiento. La tercera, sin cabeza, enoia, significa el talento. Y última, episteme, en griego, significa la ciencia. Pero las estatuas de las mujeres no son originales, son las copias de las originales. ¿Dónde están las originales de las estatuas de las mujeres? Están en el museo de... ¿Dónde? París. ¿No? Atenas. Italia. Nueva York. Austria. 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 Viena. A Viena. Porque austríacos, arqueólogos están excavando y han llevado las estatuas a sus casas como regalito, como souvenir. La biblioteca podía tener 12.000 rollos de libros. ¿Dónde están los libros? En el tercer siglo, los godos, los bárbaros, destruyeron totalmente la ciudad de Éfeso y todos los libros se quemaron en un incendio. Pero la fachada de la biblioteca derrumbado por un terremoto en el siglo VIII. Y las excavaciones aquí se empezaron en el año 1970 y la fachada de la biblioteca reconstruida con las piedras originales que se encontraron durante las excavaciones. ¿Okay? Señores, como dije, durante la época romana, Éfeso vivió un periodo más brillante. Tenía un puerto muy bien protegido. Nosotros, entre poco, vamos a ver la calle del mar, la calle del puerto, pero Éfeso no es más conectada al mar. Era la tercera más grande ciudad del mundo, después de Roma y Alejandría. Imaginen ustedes, Roma tenía 1 millón de habitantes en la antigüedad. Alejandría, 600.000 de habitantes. Éfeso era la tercera, 250.000 de habitantes. Imaginen ustedes, Éfeso era 10 veces más grande de Pompeya en Italia. Es una ciudad muy, muy importante. ¿Okay? Esta es una casa, se llama la Casa del Amor, la casa de un burdel, decimos, porque entre la biblioteca y la Casa del Amor está un pasaje secreto. Los romanos dicen a las mujeres, esposas, voy a la biblioteca a leer libros, pero pasa del secreto, pasa a la Casa del Amor. Hemos ya visto el Agora del Estado, donde está el Odeón, es el teatro pequeño. Y esta plaza que vemos aquí era shopping center de la ciudad, el Agora de Comercio. Imaginen ustedes, en todas partes las tiendas, cosas venden, higos secos, higos, las pasas, se llama las pasas sultanas, piel, cuero, vestidos, carne, pez, de todo, ¿ok? Era lleno de gente. Y como dije en el autobús, San Pablo tenía una tienda de cuero aquí en el Agora. Señores, 2 figuras importantes de la religión cristiana, San Juan y San Pablo, vivieron aquí en Éfeso. San Pablo llegó aquí en Éfeso y quisiera extender el cristianismo en Éfeso. Él predicó durante 2 años en Éfeso, durante 2 años sin ningún problema. Pero en el segundo año, un jefe de los orfebres, él se llamaba Dimitri. Él vendía la pequeña estatua de la diosa Artemisa a los visitantes del templo de Artemisa. Sollevó, provocó los efesios contra San Pablo. Y un día, cuando San Pablo predicaba en el teatro,
los efesios se reunían, decían, grande es Artemisa de Éfeso, grande es Artemisa de los Efesios. Un caos, los discípulos de San Pablo lo cogen y lo llevan escondido encima de la colina cerca de Éfeso, donde San Pablo pasó 3 meses, donde escribe las famosas cartas a los Efesios. Y ahorita vamos a ver el gran teatro de Éfeso, que fue construido durante el periodo helenístico, cuando comenzó el periodo romano, y es considerado el teatro más grande de Turquía, con una capacidad de 25,000 personas, y fue utilizado en aquel entonces como representaciones teatrales, debates políticos y combates, sí, de gladiadores. Él se llama Garfield, el gato más famoso del mundo. Él tiene 10,000 followers en Instagram. Ah, más se que yo. llama Garfield de Éfeso. Garfield. Garfield. No quiere. Imaginen ustedes, al final está el mar, pero el mar no está más porque se ha retirado 8 kilómetros. Como dije en el autobús, durante los siglos, los oliviones del antiguo río, se llama Caistro, se llenó el puerto de Éfeso y el mar se ha retirado 8 kilómetros. ¿Dónde está? Kuşadası. El mar está en Kuşadası. 2000 años antes, San Juan, la Virgen María, San Pablo, imperadores Adriano, Trajano, Domiciano, llegaron en Éfeso vía mar Por y aquí. caminado por esta calle, 2000 años antes. Que tiene una capacidad para 24,000 espectadores. El teatro fue utilizado para todos los eventos y espectáculos, como pelea de gladiadores y animales, conciertos, representaciones teatrales y mucho más. Y al teatro todavía hoy se organizan los conciertos. Aquí Bryan Adams, Julio Iglesias, su hijo Enrique, 20 años antes Pavarotti, Ray Charles, Diana Ross han cantado en el teatro de Éfeso. ¿Okay? Dicen que este insumo de granada es muy popular acá, y pues vamos a probarla aquí saliendo ya del tour de Éfeso. Es muy popular, ¿no? Es popular la de granada. Popular de Granada, sí, jugo de Granada. Ok, jugo de granada, pues vamos a llevar 2 para probar acá en Éfeso.